Estimados alumnos, continuamos con nuestra segunda sesión online correspondiente al Laboratorio 2. Ahora, por ejemplo, nos interesa analizar en qué categoría laboral existe mayor porcentaje de trabajadores de género femenino. O de pronto, comparar las principales quejas por género del trabajador. ¿Es posible analizar simultáneamente dos o más variables para obtener información más específica? Al finalizar el Laboratorio 2, usted será capaz de construir y analizar tablas y gráficos para dos variables cualitativas y realizar el gráfico de Pareto usando el Excel. Para esto, nos proponemos el objetivo específico 3, que es comparar si hay diferencia entre la principal queja por género de los trabajadores. Para ello, trabajaremos con nuestra base de datos. Y seleccionaremos la variable género, nos posicionamos en el título, Control Shift, flecha hacia abajo, presionamos Control, nos ubicamos en la variable principal queja, Control Shift, flecha hacia abajo, Control C, nos ubicamos en la ventana Objetivo 3, Control V. Damos doble clic para que se ajuste al ancho de la columna. Nosotros tenemos que generar una tabla de doble entrada y nos vamos a auxiliar de las tablas dinámicas. Como nosotros ya sabemos construir una tabla dinámica, donde vamos a ir, insertar, tabla dinámica, nos posicionamos en los nombres de la variable, Control Shift, flecha hacia abajo, aceptar. Procedemos a diseñar nuestra tabla dinámica. No existen reglas que me diga qué debo de colocar en fila o en columna. Yo coloco el que deseo. Coloco principal queja en fila, seleccionamos género y lo ubicamos en etiqueta de columna. Nuevamente género, arrastramos y lo colocamos en el campo de valor. Miren ustedes, ya tenemos nuestra tabla de doble entrada o bidimensional. Esta es nuestra variable género y esta es nuestra variable principal queja. Pero a nosotros nos han pedido en el objetivo 3 comparar si hay diferencia entre las quejas por género del trabajador. Por lo tanto, a nosotros nos han enseñado en nuestra teoría que si dice por género del trabajador, el género debe de sumar el 100%. Nos vamos a ubicar en cuenta de género, dar clic con el botón derecho del mouse, configuración de campo de valor, ubicarse donde dice mostrar valores como, desplayamos este icono y dice porcentaje del total general, porcentaje del total de columnas o porcentaje del total de filas. Yo necesito el porcentaje del total de columnas. Le doy a aceptar. Ahora sí, las columnas suman el 100%. Vamos a copiar, recuerden siempre desde la segunda fila. Control C, Control V. ¿Cómo se llama esta variable? Género. Vamos a seleccionarla para ubicarnos en alineación, combinar y centrar. Este no es el nombre de nuestra variable, el nombre de nuestra variable es principal queja. Hermosiemos nuestra tabla. Vamos a darles bordes, a centrar estos valores y a colocar el título. Nuestro título será cuadro 3, distribución de los trabajadores según principal queja por género. Colocaremos la fuente, recursos humanos de la empresa líder. Si deseamos, procedemos a sombrear también esta celda. Con esto hemos terminado de construir nuestra tabla bidimensional o de doble entrada.
A continuación realizaremos el gráfico de columnas apiladas al 100%. Seleccionaremos desde el nombre de la variable sin incluir el total general. Ubicamos en insertar columnas, las que dicen columnas apiladas al 100%. Vamos a ubicar más abajito nuestro gráfico. Colocaremos etiqueta, presentación, etiqueta de datos. Al centro está bien. Si ustedes se ponen a sumar 5,59 más 20,86, jamás nos va a dar un 100%. Por lo tanto, nos ubicamos en una partecita en blanco dentro del gráfico, dar clic con el botón derecho del mouse, seleccionar datos, cambiar fila por columna, aceptar. Nos falta colocarle a este gráfico el título, nombres a los ejes. En presentación, rótulos del eje horizontal primario, que vamos a colocar acá, género. Rótulo del eje vertical primario, título girado, porcentaje de trabajadores. Nos falta colocar el título encima del gráfico. Gráfico 3, distribución de los trabajadores según principal queja por género. ¿Por qué por género? Porque el género suma el 100%. Imaginemos, si quiero interpretar este valor, que diría, del total de trabajadores del género masculino de la empresa líder, el 20,86% tienen como principal queja la falta de capacitación. En cambio, en las mujeres es un 5,59%. Puedo comparar, ¿por qué? Porque todo está en porcentaje y está al 100%. Ahora colocaremos nuestra fuente. Insertar cuadro de texto. Fuente, recursos humanos de la empresa líder. Como la fuente siempre tiene un tamaño de letra más pequeña, nos vamos acá y le vamos a dar 8, y si quieren con negrita. Vamos a eliminar estas líneas horizontales, nos posicionamos sobre una de ellas, colocamos suprimir. Ahora sí, vamos a dar respuesta a nuestro objetivo específico 3, que es comparar si hay diferencia entre la principal queja por género del trabajador. Nuestras conclusiones son las siguientes. El 23,8% de las mujeres manifiestan que su principal queja es por no haber incentivos en la empresa. En cambio, el 20,9% de los varones manifestaron como principal queja que no hay capacitación, seguido por el 20,3% de varones que se quejan por la sobrecarga de trabajo. Ahora usted ya está preparado para poder desarrollar el objetivo específico 4, que es comparar si hay diferencia entre la principal queja por categoría laboral del trabajador. Procederemos a desarrollar el objetivo específico 5, identificar las principales quejas de los trabajadores con respecto a la empresa. Para cumplir con el objetivo, regresaremos a nuestra base de datos. Copiaremos la columna de la variable principal queja, control C, en objetivo 5, control V.
Cuando tenemos una variable cualitativa y queremos construir la tabla de distribución de frecuencia, ¿dónde vamos? Perfecto, a construir una tabla dinámica. Insertar tabla dinámica. ¿Dónde están los datos? Me posiciono desde el nombre de la variable, control shift, flecha hacia abajo y le doy aceptar. Vamos a diseñar nuestra tabla dinámica. Check se posiciona en etiqueta de fila, arrastramos la variable hasta el campo de valor. Copiamos desde la segunda fila, control C, control V. Para cumplir este objetivo, nosotros tenemos que construir el gráfico de Pareto. Recuerde, en teoría se trabajó esto. Vamos a ordenar estas categorías en forma descendente, de mayor a menor, pero siempre la categoría otros va a ir en el último lugar. Vamos, datos, ordenar, ¿qué columna? La columna D. El criterio va a ser de mayor a menor y le damos aceptar. Pero como el otros tiene que estar en el último lugar, vamos a colocarlo manualmente. Miren, ya está. Aquí colocaremos el nombre de la variable, que es principal queja. Esta es la frecuencia absoluta simple, frecuencia relativa simple, frecuencia absoluta acumulada, relativa acumulada. Nosotros hemos trabajado esto anteriormente. El HI, ¿cómo se hallaba? Era la frecuencia relativa simple, que equivalía a una proporción. Este valor entre el número de trabajadores. Como siempre va a ser entre el mismo número de trabajadores, colocamos la tecla F4 para fijar la celda. Esta crucecita damos doble clic con el botón derecho del mouse. Me posiciono acá, F con F, recuerden este mismo valor. Ahora coloco el signo más, la frecuencia absoluta acumulada anterior más la frecuencia de la misma fila. Solo programamos dos celdas, ahora copiamos esto, control C, control V. Vamos a hermosear esta tabla. Colocaremos los bordes. Trataremos de centrarla. Como trabajamos con mínimo 4 decimales, entonces voy a disminuir decimales. Solo 4 decimales. Nosotros en Pareto trabajamos en uno de los ejes con las frecuencias simples y en el otro eje con las frecuencias acumuladas. Nosotros trabajaremos con la frecuencia absoluta simple y la frecuencia relativa porcentual. Colocaremos entonces estos valores en términos de porcentaje y aumentaremos con 2 decimales. Ahora sí, vamos a seleccionar estas frecuencias con la tecla control. Seleccionamos las frecuencias relativas acumuladas porcentuales en insertar columnas, la primera. Copiaremos este gráfico más abajo para tener espacio. Los nombres de estas series carecen de valor, suprimimos, ubican este rectángulo de color rojo, se posicionan sobre uno de ellos y con el botón derecho del mouse presiona cambiar tipo de gráfico. Vamos a dar el lineal pero con marcadores. Aceptar. Nos posicionamos sobre uno de los puntos de la línea roja, dar formato a serie de datos. Justo donde dice opciones de serie, eje secundario. Cerrar.
medio se quiere parecer a Pareto, pero todavía nos falta. En el eje de las X deben estar las principales quejas. Como era, nos posicionábamos sobre una partecita blanca dentro del gráfico, seleccionar datos, editar de la mano derecha, nos colocamos en las categorías de la principal queja, aceptar y aceptar. Bien, va tomando forma. En este eje de las frecuencias simples, si estoy trabajando con la frecuencia absoluta simple, el valor máximo debe ser el número total, que en nuestro caso es 330 trabajadores. Si estoy trabajando con la frecuencia relativa simple, tendría que ser 1. Entonces vamos a cambiar estos valores. Miren que se vea como la forma de una reglita, con el botón derecho del mouse, dar un clic, dar formato a eje. Opciones del eje, mínimo, fijar, hay que colocarle ahí el 0, porque de lo contrario cambia, puede tomar valores negativos. El valor máximo también que lo fije, ¿en cuánto? En 330. Le damos cerrar. Nos posicionamos en el eje secundario, con el botón derecho del mouse, dar formato a eje, en mínimo 0, en máximo fijar en 1. Ubicamos número de decimales, le vamos a colocar 0, cerrar. ¿Qué nos falta? Las etiquetas. Me posiciono en un punto de la línea roja, agregar etiqueta de datos. Me posiciono sobre una de estas barritas, agregar etiqueta de datos. Presentación, nombre a los ejes, al eje de las X, principal queja. Nuevamente acá en rótulo, al eje de las Y primario, número de trabajadores. Luego en el eje secundario, título girado también, porcentaje. Podemos colocarle acumulado si queremos, ¿no? Acumulado de trabajadores. Nos faltaría el título. Presentación, título encima del gráfico. Gráfico 5, principales quejas de los trabajadores. Vamos a agrandar este gráfico. Nos falta insertar la fuente. Fuente. Recursos humanos de la empresa líder. Coloquemos esta fuente un poquito más abajo. Si deseamos colocarles a todos el número 10 o 11, pero la fuente siempre tiene un número más pequeño. Hemos terminado de construir el gráfico de Pareto. Ahora daremos respuesta a nuestro objetivo específico 5, que es identificar las principales quejas de los trabajadores con respecto a la empresa. Nuestra conclusión sería: se puede observar que las tres principales quejas, sobrecarga de trabajo, no hay incentivos o no reconocer horas extras, representan un 55,15% de los trabajadores de la empresa líder. El gerente de la empresa tendrá que concentrar sus esfuerzos en solucionar estas tres principales quejas,
ya que de esta manera obtendrá una mejora significativa con acciones más concentradas en el problema.